Hola chicas, muy buenos días. Bueno, les cuento. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar el tablero. Entonces, el tablero tiene columnas y tiene filas. Las columnas están demarcadas por letras, van de la A a la H y las filas están demarcadas desde el 1 hasta el 8. ¿Listo? Ahí se pueden ver más o menos en la imagen. Ahora, eh, para hacer lo que vamos a hacer el viernes, entonces a ustedes les van a dictar unas jugadas, ¿cierto? Como les van a dictar unas jugadas, entonces, ¿qué deben hacer? Sencillamente, la primera jugada les dice dónde está la pieza, en la mayoría de los casos, y la otra les dice a dónde se tiene que mover. Por ejemplo, vamos a mover el peón que está N2 hasta E4. Entonces ustedes cogerían las blancas. Entonces las blancas mueven el peón de E2 a E4. Después decimos el color, digamos negras. Negras, peón del E2 al E5. Perdón, del E7 al E5. Muy bien. Y así va a funcionar. Entonces, la primera jugada, la primera indicación les dice qué pieza mover y en dónde está esa pieza. Y la segunda, a dónde la van a mover. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el último mate que vamos a trabajar, que es como el más largo y difícil. Entonces les voy a ir dando las indicaciones y voy a ir moviéndolo acá para que ustedes lo vayan viendo. ¿Listo? Entonces, blancas, peón E2 a E4. Negras, peón E7 a E5. Eh, blancas, caballo B1 a C3. Negras, peón D7 a D8. Blancas, alfil F1 a C4. Negras, peón G7 a G6. Blancas, peón G1 a F3. Perdón, caballo G1 a F3. Negras, alfil C8 a G4. Blancas, caballo por peón. Cuando decimos por, significa que lo captura. Entonces, caballo por peón es 5. Entonces, como se pueden dar cuenta, el peón se comió al peón que estaba en E5. Alfil por dama de 1. Eso quiere decir que el alfil que se mueve en diagonal, pues puede capturar a la dama que está en D1. Eh, blancas. Alfil por peón F7. En las indicaciones les va a aparecer un más. ¿Que qué significa? Lo mismo que significa lo que está ahí en rojo, que el rey está en jaque. Entonces cuando aparezca el más, ustedes dicen alfil por peón F7, es decir, el alfil capturó al peón que está en F7 e hizo jaque. Entonces uno dice jaque. Y ahí se mueve negras, rey E7 y finalmente caballo D5. Entonces ustedes miran que caballo se puede mover a D5, ¿sí? Miren la L que se está armando. De hecho el sistema nos ha estado mostrando siempre a dónde se puede mover el caballo. Y al final les va a aparecer un numeral, ¿sí? Ese numeral significa que el, que el rey está en jaque mate. Antes de despedirme voy a darles algunas indicaciones con relación a las piezas. Las piezas se pueden mover de unas maneras muy específicas. Por ejemplo, la torre se mueve en horizontal y en vertical cuantas casillas le permita el tablero, pero siempre y cuando no pase por encima de los otros. Entonces miren por ejemplo acá. Yo le pongo a la torre y si ve que me señala que puede moverse a G1 y a F1, pero no se puede mover a H2 ni H3 porque están enfrente de un peón. Por ejemplo, el rey. El rey se puede mover una casilla hacia cualquier dirección. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues no se puede mover a E2 porque queda en jaque con el alfil, es decir, lo podría matar el alfil. Pero el resto, miren, de hecho puede capturar al alfil, puede moverse hacia los lados, siempre y cuando la casilla que llegue no esté en jaque, ¿sí? No esté amenazada por una pieza rival. El caballo se mueve en L, ¿sí? Entonces, dos hacia cualquier dirección, miren, por ejemplo, puede subir dos y escoge derecha o izquierda. O
dos hacia, hacia la izquierda y escoge arriba y abajo no se puede mover porque hay una pieza del mismo color. Y la dama es como si tuviéramos un alfil. Los alfiles se mueven únicamente por la diagonal. Este alfil que les voy a señalar es el alfil de casillas blancas. Entonces él siempre se va a mover por las diagonales blancas. Entonces la dama se va a poder mover como el alfil y como la torre. Los dos, en horizontal, en vertical y en diagonal. También captura en esa misma, en esa misma forma. Espero haber sido claro. En un ratico ya les envío la hojita donde están todos los mates. Y pues eh, también intentaré hacerles como una reproducción de todos los mates para que ustedes como que se los vayan grabando. ¿Listo? Gracias y pues un saludito.